mesa que se titula Modernidad, Posmodernidad, razones de un disenso. Procederá a intervenir Paula Serrano. Bueno, yo creo que cada cual, si quiere, presenta el título de la ponencia y así da un poquito ya comienza. Paula Serrano es, por su parte, investigadora especializada en ontología de la transformación, que trabaja el pensamiento hermenéutico de Martin Heidegger y de Friedrich Nietzsche bajo la tutela de la cátedra de la catedrática y del representante de la cátedra, Teresa Oñate y Subía, y es doctoranda en filosofía por la UNED y colaboradora de la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica, que nos convoca aquí hoy. Desde la aproximación de la ontología estética del espacio-tiempo lleva a cabo investigaciones, artículos y ponencias que versan sobre diversas líneas, desde el estudio de la noción de alteridad hasta el trabajo de las posibilidades de traductividad de los lenguajes, pasando por el papel de la transformación en las dimensiones de lo creativo y del poder. Y por último cerrará la mesa José Garrido Peñirán, que es, según me cuenta, profesor, ayudante doctor en la Universidad de Sevilla, que cerrará la mesa. Espero que la disfruten y que vengan con los oídos preparados para escuchar. Gracias. El micro. Aquí tiene. Gracias. A ver cómo me coordino. Vale. ¿Se me oye así? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi ponencia, se centra en las nociones de transvaloración, superación e interpretación, para hacer una reflexión en torno al devenir y la transformación. No quiero comenzar sin, obviamente, dar gracias a toda la inmensa organización y trabajo que habéis tenido, y de verdad que os agradecemos, estoy segura, a todos los asistentes por haber hecho este magnífico congreso, y a la Universidad de Castilla-La Mancha por acogernos. Seguro que nos esperan jornadas muy enriquecedoras. Cuando me invitaron a venir, la cuestión de la modernidad y la posmodernidad me parecía un debate especialmente importante, pues en cierto modo creo que la reflexión en torno a ellas es algo que nuestra epocalidad nos está pidiendo. En parte por poder proseguir el camino, en parte por aprender cómo nos interpelan estas épocas, qué nos enseñan, cómo podemos ponernos en relación con ellas. No se trata de ir a lo identitario, pues parece que nuestra época adolece de una gran confusión al respecto y fuertemente marcada por el individualismo. Y quizá es lo que nos corresponde incluso vivir ahora mismo, esta confusión. Pero me refiero a más entrecruzar modernidad y posmodernidad, y sus legados nos invitan a hacernos cargo de dónde estamos ahora y de dónde podemos querer estar en los días venideros. En esta ponencia, quiero detenerme en los distintos modos con los que Gadamer, Heidegger y Nietzsche describieron propuestas de posicionarse para la transformación en el devenir histórico de los valores modernos que habían heredado. Los tres se situaron, en mi opinión, lúcidamente en un punto de inflexión respecto a estos valores, pero también abrieron la perspectiva hacia aquellos que estaban por venir. Y en relación con la temática que ocupa esta mesa, con ello acotaron precisamente cómo hemos construido el disenso, ese otro, en el devenir histórico, cómo hemos enfrentado los valores que suponían este otro, lo diferente, a menudo enfrentado. Considero que el entrecruzamiento de estos tres pensadores puede ser interesante para aproximarnos a una perspectiva ontológica de la transformación y el disenso que ayuda a leer las epocalidades a las que este congreso se dedica. Modernidad y posmodernidad, obviamente. Cuando Martin Heidegger, y disculpen que no siga un orden cronológico lineal, pero tiene su porqué, contempla el devenir histórico en su segunda etapa, tras la Quere, lo hace, entre otros elementos, desde una llamada al espacio-tiempo de la ontología del lenguaje, como siempre insistes tú, Teresa, y desde la consideración de que asistimos a una historia metafísica. Aunque ambos elementos se interrelacionan, es preciso apuntar que el primero defiende una perspectiva del ser atendiendo siempre al lugar histórico comunitario en el que se da como aspecto clave de su significación. Se trata de una posición ya hermenéutica que invita a observar desde la comprensión del sentido en la que asimismo incidiría posteriormente Gadamer. La naturaleza metafísica de la historia que hemos vivido apela, por su parte, a la identificación de una especie de filtro que ha ordenado el mundo de la vida, de los valores, del pensamiento, y que prosigue en una carrera acelerada a un objetivo que no es sino precipicio de sí mismo.
El núcleo de la misma es, en gran medida, el olvido del ser, que comentaba mi compañero, el olvido de la diferencia ontológica entre el ser y el ente. Heidegger, especialmente en su segunda etapa, el segundo Heidegger, ensalzaría el modo en el que ambos han sido distorsionados por la metafísica a lo largo de la historia, mediante la consideración de que el ente ocupa el espacio preeminente y pensando el ser desde él, olvidando por tanto la perspectiva ontológica en pos de una unicidad que ha encontrado en la modernidad su máximo exponente. En aras de todas estas cuestiones, Heidegger habla de una superación de la metafísica, que lleva aparejado un gran desafío, aquel que constituye el abandono del paradigma metafísico sin perpetuar a su vez sus lógicas internas, en especial en forma de dialécticas dogmáticas que niegan la diferencia y se relacionan con el ser en clave forzada, casi instrumentalizándolo para el dominio. Para un acabamiento de la metafísica son necesarias al menos dos cuestiones: el ocaso de la verdad unívoca del ente y desistir del olvido de la diferencia ontológica. Porque la metafísica, incluso superada, no desaparece, afirmará Heidegger en su superación de la metafísica. Regresa transformada y continúa dominando como distinción entre el ser y el ente, distinción que sigue en vigor, aclarará. Además, también el ocaso de la verdad del ente quiere decir la manifestación del ente y solo del ente pierde la exclusividad que ha tenido hasta ahora en su pretensión de ser módulo y medida. Esto es, y cierro cita, esto es, permite la apertura a un nuevo desvelamiento del ser. Pero esto no puede tener lugar si se olvida la diferencia entre ser y ente. Así, la superación de la metafísica en aras de la posibilidad de un nuevo desvelamiento del ser no forzado se convierte en un punto de partida de hondo calado en la filosofía heideggeriana. Es una propuesta en torno a cómo entender el modo de relación con el mundo, sentido, comunitaria e históricamente. No es posible una superación sin ser consciente de esto, pues entonces el olvido del ser prevalece y no se permite una temporalidad que abogue por la escucha. La relevancia de esto se refleja, por un lado, en la medida en la que el devenir histórico-metafísico responde a cuestiones problemáticas que la modernidad ha arrastrado hasta la contemporaneidad. Por otro, en esta propuesta de escucha del ser, que supone un posicionamiento que podríamos llamar de pasividad activa. En lo respectivo a los debates de la modernidad, en Heidegger encontramos numerosos puntos a examinar al respecto. Él, lector de Nietzsche, consideraba a este ya como un anuncio del culmen de la historia de la metafísica que había sido, sin embargo, también un genial momento de inflexión para que ésta se problematizara. Así, Heidegger desde su filosofía señaló los rasgos metafísicos que veía intentando perdurar y expandirse en su epocalidad, y estos no eran escasos. Encontramos la crítica a la técnica, que olvida su esencia, el sujeto antropocéntrico y cartesiano, las consecuencias de la temporalidad acelerada, el menoscabo de las artes y las humanidades, o incluso la denuncia del impulso destructor fruto de su objetivación para con la naturaleza, que supone ya una precursión ecologista. Asimismo, aboga ya por un cambio de rumbo que incita a entender el disenso, la pluralidad, la diferencia, no como enfrentamiento destructivo, sino como rasgos propios de las distintas manifestaciones del ser. Cuando desde la recuperación de la diferencia ontológica llama a no confundir el ser y el ente, posibilita así la germinación de un marco de pensamiento y de acción no dogmáticos. ¿Cómo? Porque permite atender a los múltiples sentidos, a los múltiples significados, de las múltiples perspectivas que componen la aproximación a una realidad. Así, por ejemplo, permite otro significado de la physis, del sujeto, de la ciencia o incluso de lo divino. Esto lleva a una propuesta de situarse en una parte, podríamos decir, en un camino u otro que no busque superar, esto es, reaccionar a la historia metafísica. Se trata de situarse no desde la reactividad, sino desde el recorrer caminos otros, que escuche para trazar puentes y que sean nuevos lugares de sentido, siendo ya así propositivas, priorizando la posibilidad de un lugar común. Y de esta forma, mediante el no seguimiento de esa tendencia de reacción al devenir de los postulados metafísicos del olvido del ser, que se presenta todavía en nuestra contemporaneidad como tendencia casi innata de añadir, se trata de leer, quizá, en el encuentro entre modernidad y posmodernidad, una de las lecciones pendientes de vislumbrar, que la huida y aplanamiento que se siguen del paradigma metafísico han de reorientarse hacia un habitar que transforme sin destruir, que escuche al ser sin pretender controlarlo, que poetice y que mantenga el horizonte de su acontecer. La aportación de Nietzsche respecto a las cuestiones que aquí nos atañen no está exenta tampoco de interés. Por una parte, porque su aproximación posee un profundo calado ontológico que no siempre se atiende.
Por otra, porque a mi parecer sus propuestas proporcionan guías en consonancia con lo indicado por Heidegger, aunque sean desde otro lugar. Valga aquí con esto un ejemplo de disenso que no es sino expresión de multiplicidad. El pensar nietzscheano respecto al devenir histórico y de la modernidad con él viene marcado por las implicaciones ontológicas que la moral judeocristiana ha conllevado y traído tras de sí. Seguro que los aquí presentes conocéis perfectamente la crítica de Nietzsche a este respecto, de manera que, y atendiendo a las limitaciones de Cronos, no me voy a detener especialmente en ello. Sin embargo, sí que quiero resaltar una serie de elementos que apoyan esta dimensionalidad ontológica de la que estamos hablando y que son base, a su vez, de la reflexión en torno a la propuesta nietzscheana transformadora frente a los valores dados y aquellos por venir, así como a su propia visión del disenso. Para empezar, la crítica de la concepción lineal y en forma de progreso del tiempo. El conocido eterno retorno nietzscheano insta a atender a la complejidad perdida en el modo de entender la temporalidad. Propone atender los pliegues, los saltos, la sincronía, incluso la circularidad que ofrece esta, abriendo así el horizonte desde el cual comprender la propia ontología de la historia. Así, esta no debe concebirse como finalizada, sino en continua conversación con la contemporaneidad. Presenta dimensiones transversales, caminos y voces no escuchados, realidades no suficientemente atendidas o pretendidamente distorsionadas, lo que en cierta medida invita al fomentar un compromiso para con la historia, como una realidad abierta y en continua dinámica. Esto hace aflorar los disensos que en ellas han producido como conversaciones pendientes que señalan a dimensiones humanas que de distintas formas siguen en gran medida generando situaciones parecidas. Todo ello no sería posible sin percibir que cada tiempo no tiene un sentido proyectado, visto linealmente hacia adelante y hacia atrás, sino que es per se una totalidad de sentido. Diría Nietzsche, el sentido del devenir ha de estar en todo instante realizado, logrado, consumado. Pero ello sin perder de vista su naturaleza abierta del reencuentro de sentidos, pues lo que aquí se matiza es que el devenir nunca está justificado en pos de una finalidad, que sería óntica, sino que es una especie de continuum con sentido propio, que afirma cada instante de la vida. Otro de los aspectos que podrían ser señalados sería el de las implicaciones que posee el Übermensch artístico y afirmativo de Nietzsche. Pues en él no hay únicamente un desafío al sujeto ejemplar de la moralidad débil y judicativa judeocristiana, sino también la defensa de las dimensiones de lo creativo y de la acción comunitaria afirmativa. Y cada vez que pienso comunitaria es que te miro a ti, a Teresa Oñate, a mi maestra, no puedo evitarlo. Es muy interesante a este respecto el elemento de rechazo de Nietzsche a la moral judeocristiana, precisamente por su elemento excluyente, vengativo, reactivo, en el mantenimiento de un status quo dogmático. Además, en la dimensión estética de la filosofía de Nietzsche hay, y aquí Luis de Santiago lo destaca muy bien, cito, un mundo que adquiere la condición de obra de arte y ese sentido estético con sus ingredientes de sufrimiento y error incluidos es lo que justifica la vida como un todo. Es decir, la vida como arte, casi podríamos afirmar. El lugar que funda lo trágico en la propuesta de Nietzsche sería la tercera de las dimensiones ontológicas de su filosofía que quiero destacar aquí. La tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo y la revelación de la naturaleza trágica como una aceptación radical del mundo, sin proyecciones metafísicas que ya propondría desde su nacimiento de la tragedia, invita a observar cómo ambas constituyen una base para confrontar la perspectiva desde la cual se ha partido de juzgar como negativo todas las dimensiones atribuidas a lo dionisíaco, a la par que deformando con su pensamiento adjudicativo a estas hasta la sátira esperpéntica. Pero el elemento trágico propone precisamente una refundación de la mirada y de la acción, devolviendo el sentido afirmativo propio a la vida. Y perdonad que insista tanto en este elemento afirmativo, pero es que incluso cuando menciona la destrucción, esta se orienta a la propia afirmación en Nietzsche. Siempre tiene este elemento que apunta a la abundancia de fuerza, de desbordamiento, incluso, y los honra. Y la verdad, ahí, por ejemplo, Bataille lo sabe recoger muy bien y ahondar en ella, tratando con el exceso, él también. Bueno, en definitiva, lo trágico, puesto en relación con la afirmación de la vida, insta a no buscar los valores de esta o su justificación en una moral utilitaria, reflejo de la voluntad del status quo o de una huida en forma de evasión metafísica del mundo y su complejidad. Desde aquí podríamos decir que Nietzsche observaba las dimensiones más oscuras y conflictivas de la realidad como elementos que tenían algo más detrás de sí, que no eran mero escaparate que rehuir
y mirar desde la censura, sino que convenía examinar y atender a qué respondían, qué estaban representando. Y desde esa suerte de genealogía, comprenderlas como elemento tan natural como su contrario apolíneo. Este tema del calado ontológico que puede tener la filosofía de Nietzsche es amplísimo, no podría hacerle justicia en esta ponencia. Pero quiero poner de relieve la cuestión que aquí nos atañe, la transvaloración de los valores por la que abogaría Nietzsche, entendiendo mediante ellos también la tarea transformadora para los días venideros. Como hemos venido diciendo, esta propuesta constituye una contribución a retornar a un pensar distinto del judicativo judeocristiano, que promueva un paradigma de afirmación, multiplicidad, creación, aceptación, que no conformidad o inacción, he de matizar, de la ontología trágica de la realidad. El modo de entender la transformación de valores que se requiere es reconociendo la complejidad y la tensión, añadiría tensión repliegue, posibilitante que constituye toda realidad, y no basar la ejemplaridad en esta mediante la negación y la represión de lo otro, ante la aparición de elementos de diferencia. Esto es, volvemos de nuevo a no promover esa cultura de reactividad que mentábamos antes tratando a Heidegger, sino una cultura de fortaleza y construcción, nutrición incluso, continuas. En particular, considero que esta cultura permite avanzar hacia una disposición que ayude a ponerse en el sendero de la escucha del ser. Pero esto ya sería una cuestión a debatir otra ocasión. La transvaloración de los valores supone asumir la tragicidad y cultivar un lugar desde el cual estar preparado para no replicar los senderos metafísicos y de la moralidad que ha llevado a alimentarlos. Bueno, no sé si comentarlo, pero también es muy breve. Me sirve de enlace con Gadamer, que es a continuación lo que voy a exponer. Como un comentario enlace, me llamó mucho la atención cómo Gadamer, incluso con este elemento trágico que estoy exponiendo de Nietzsche, de Dionisíaco Apolíneo, Gadamer dice que, exponiendo a Hegel, que hay que entender la síntesis y la antítesis como dos caras de la misma moneda. Ver la unidad en ello. Y creo que realmente hay como una unidad también en la ontología trágica de la tensión entre lo dionisíaco y apolíneo. Pero bueno, perdón, en la nota al margen. Bueno, la última parada que realizaré la constituye, como no podía ser de otra forma en este congreso, Hans-Georg Gadamer. La aportación de Gadamer respecto al devenir histórico y su consiguiente puesto en debate pasaría por aproximarse a una transformación que parte del paradigma de la interpretación y de la comprensión. De hecho, perdonad porque al final voy a acabar usando más el término comprensión que el de interpretación que puse en el título. La hermenéutica de este discípulo de Heidegger va al núcleo de las consecuencias ontológicas que supone una apuesta comprometida por esta. Dentro de ella me voy a centrar en 3 puntos especialmente. El primero, por la relación con la alteridad que la comprensión hermenéutica instaura. En su obra Verdad y Método, Gadamer defendía que el que quiere comprender un texto tiene que dejarse llevar, tiene que ser receptivo a la alteridad de éste. Es decir, en la comprensión no puede haber identidad únicamente. Esto se aplica a la forma en la que conviene encarar la lectura de los debates entre posmodernidad y modernidad y dentro de las mismas. Estos debates constituyen una alteridad respecto a los nuestros que hay que saber también leer desde ellos mismos. Esto facilitará no proyectar nuestra epocalidad en ellos, sino cultivar una distancia que permita escuchar e interactuar con los mismos. Y desde ahí, pensar nuestro lugar para con el hoy y para con el posible desocultamiento de su misterio, que diría Heidegger. De hecho, Gadamer subraya la importancia de este elemento de lo distinto en el texto, pues frente al círculo hermenéutico que defendían los románticos es posible salir de la circularidad de sentido. Pues para él el acto de comprender ya implica comprender diferente. La apertura a la transformación del sentido solo sería posible desde ahí. El propio Nietzsche indica a Gadamer y apuntaría que solo si nos vemos, cito textualmente, solo si nos encontramos en un horizonte que nos determina, somos capaces de ver. Cierro cita. Esto es, si nos posicionamos desde la conciencia histórica y si además percibimos la diferencia constitutiva que esto supone respecto al devenir de la historia, es posible adoptar perspectiva para una reflexión comprensiva. Creo que en conjunto lo que se puede poner de relieve con todo esto es una forma otra de plantear la diferencia, la alteridad e incluso el disenso, de manera no dialéctica, sino constructiva, realizando un recorrido que va de lo uno a lo múltiple y viceversa, abriéndose a nuevos horizontes de sentido, a posibles lugares comunes. Que sea punto de partida de un ejercicio hermenéutico que llevará a comprensión y de esta a la interpretación y al diálogo afirmativo y creativo. Retorno a Nietzsche aquí. Es, en definitiva, una propuesta de flujo entre lo uno y lo múltiple también lo que se pone en juego.
Una segunda cuestión vendría dada por la apertura a una noción de lo histórico que permanece fiel al horizonte hermenéutico, sin caer en la petrificación forzada, conceptual e incluso objetual que produce la ciencia histórica. La aproximación a la historia mediante la conciencia histórica permite ver la epocalidad vivida como un referente desde el cual nos asomamos. Nos determina, pero al mismo tiempo no cierra la apertura al encuentro con lo otro, pero viene de la dogmática. Y así es, en muchas ocasiones, la propia puesta en relación entre épocas. Pues ¿acaso la modernidad no mira desde su ventana a la modernidad? No obstante, y como he medio apuntado antes, Gadamer también destaca cómo la propia distancia en el tiempo se convierte en posibilidad para la comprensión. Es aquí heredero de ese giro ontológico en el modo de entender el tiempo que subrayara Heidegger, que apuntara a Nietzsche. De hecho, Teresa Oñate también lo ha venido destacando como una de las claves que otorga la posmodernidad como crítica a la violencia metafísica. Lo has destacado. Con esta distancia es posible observar los debates en torno al sujeto, en torno a los valores, en torno a los lenguajes y la relación objetivadora para con el mundo que se fomenta como legado de la Ilustración. Y percibir, tras la dimensión nihilista que ejerce la posmodernidad respecto a la modernidad, los retos que tenemos ante nosotros en los tiempos venideros. ¿Qué tipo de metas y de sociedad queremos? ¿Qué dimensiones nos juegan aspectos tan importantes como la tecnificación y la digitalización como mediaciones entre humanos y mundo? ¿Dónde situar los elementos comunitarios y los valores de buena vida en la aceleración de infinita sed de eficiencia productiva e individualismo que nos rodea? ¿Cómo entender la relación con los mecanismos dogmáticos de poder y la posibilidad de emergencia de la diferencia? Gadamer entendería siempre que el horizonte histórico y la comprensión e interpretación del mundo son dialógicos. La tensión que se genera fruto del encuentro entre tradición y conciencia histórica ha de ser asumida y no ocultada, sin caer en la asimilación ingenua, eso sí, matizaría también. Una tensión siendo entendida como constitutiva y propia de todo encuentro entre lo plural, pero no dictaminada por la violencia de la imposición o de la negación de lo otro solo en base a su diferencia, su alteridad. Esta renuncia a la violencia, mentada ya a lo largo de las ponencias de estos días, constituye, a mi parecer, el reto más significativo, pues implica optar por un principio de acción no dogmático, tampoco relativista, sino que asuma la complejidad trágica, añadiría Nietzsche aquí, y sepa escuchar al ser en sus desocultamientos, como apuntó Heidegger. Y no olvidemos tampoco que ese ser se da en el lenguaje. Por último, no puedo dejar de lado los contenidos y consecuencias en torno a lo plural y lo objetivo, fuertemente ligadas a la cuestión de la interpretación. Esto lleva a poner sobre la mesa las atribuciones negativas de todo aquello relacionado con los prejuicios que la modernidad ha fomentado y que la posmodernidad, que en muchas ocasiones creo se estanca en lo deconstructivo y lo nihilista, aún tiene pendiente resolver y aplicar. En el marco de los cánones epistemológicos, y un segundo, que se me ha ido. Y Morales, que estableció la Ilustración, en el que el objetivo, entendido como una suerte de aproximación a un terreno neutral, cuando no prácticamente de cosa en sí en sus vertientes más extremas, se establecía como punto de partida fundamental para cualquier ejercicio en torno al pensar de la verdad y al conocer, así como sus puestas en práctica. El prejuicio quedó relegado a una significación de sesgo. Sin embargo, desde el pensamiento hermenéutico gadameriano es notable una reivindicación del mismo en pos de entenderlo como marco histórico de sentido, como horizonte, es decir, contexto espaciotemporal, lingüístico, del cual se parte para observar e interactuar con una realidad otra que nos presenta. Esto expone complejas implicaciones que desafían precisamente una visión rígida y excluyente del conocimiento y de la verdad. Esto es, en términos heideggerianos, una verdad óntica que olvida su diferencia del ser. Con la defensa de reconocimiento que este horizonte del lenguaje y el contexto espaciotemporal de sentido es del cual se parte, y entendiéndolos también como punto de inicio para la posibilidad de comprender e interpretar, interactuar con lo distinto de sí mismo, implica un desafío a la objetividad forzada y su denostación de lo subjetivo como carente de autoritas. Y es que la riqueza creadora y múltiple de la interpretación no pertenece al mero ámbito objetivo, sino que para bien y para mal es humana, demasiado humana. Aunque tampoco me atrevería a decir que un animal no sea capaz de esto, aunque no lo comprendamos del mismo modo. Y lo que es más, en palabras de Gadamer, la constitución lingüística de nuestra experiencia del mundo está en condiciones de abarcar las relaciones vitales más diversas. En el lenguaje se hace claro lo que es real más allá de la conciencia de cada uno, añadiría también. Encontramos aquí esa ontología lingüística de la hermenéutica de Gadamer como clave en la percepción y diálogo con lo otro. El problema, pues, no sería el prejuicio,
Tampoco lo sería quizá la crítica relativista al objetivo en la que a veces se cae en la posmodernidad. La cuestión clave frente a ellas aquí sería su adecuado posicionamiento en el modo en que construyen y aportan sentido y saber. Así, conocer los límites de la objetividad y tomar conciencia del lugar de sentido lingüístico desde el cual habla lo subjetivo, se convierten en elementos fundamentales a la hora de entender las grandes aportaciones que ambos realizan, desde sus distintas aproximaciones a la realidad. En este punto, se abre toda la cuestión en torno a lo cuantitativo, lo cualitativo, la transversalidad entre ambos. Pero bueno, ese sería ya otro tema que tratar. En definitiva, podríamos concluir que mientras que el camino señalado por Heidegger proponía optar por alternativas que apostaran por la escucha del ser y se apartaran de la metafísica sin replicarla en su superación, Nietzsche apostaría por una transvaloración de valores fundada en una ontología estética de lo trágico y lo afirmativo. Los caminos abiertos por Gadamer constituyen la sedimentación de las implicaciones que suponen la apertura a un horizonte del ser que se haga cargo de la pluralidad de sentidos desde una temporalidad no lineal y un sujeto no individualista. Es muy interesante observar, llegados a este punto, cómo se pone en juego el legado heideggeriano y el nietzscheano en la propuesta de Gadamer. Incluso es curioso, me resulta que tiene algo de envolvente. El binomio interpretación-comprensión ofrece un lugar desde el cual situarse en el devenir, que apuesta por vislumbrar las conversaciones abiertas a lo largo de la historia y entrar en diálogo y aprendizaje constante con ellas. Conlleva una transformación no meramente proyectiva, sino vertical, transversal, que acude a la profundidad de los horizontes de sentido que se ofrecen en el acontecer, manteniéndose abierto y receptivo a su escucha diferencial de lo otro. Esto ya promueve, a mi modo de ver, una perspectiva que no sigue la dogmática metafísica denunciada por Heidegger, sino que aspira a mantener la vista puesta en el horizonte del ser. Y a la par se aproxima a la raíz de los sentidos dados en el espacio, tiempo, lenguaje y a la pluralidad creativa y de honesta tragicidad que impulsa la filosofía nietzscheana. Siempre y cuando se ligue a una acción posibilitadora que se haga cargo del legado recibido y del lugar desde el cual se habla con sus límites. La comprensión hermenéutica se convierte en lugar de posibilidad de transformación y en horizonte que dé pie a puntos de encuentro para los tiempos que están por venir. Eso es todo. Gracias.